Vamos a analizar también con nuestro invitado esta tarde, el economista y catedrático Alejandro Indacochea, los anuncios del presidente Castillo en este breve mensaje a la nación. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. Empecemos por el gas doméstico, el GLP. ¿A qué se atribuye el incremento del precio del gas para entender el problema y si es que es la solución la que está planteando el gobierno? Mira, hay dos factores. El primero es un aumento de precio del petróleo en el mercado internacional. Y a eso se suma la devaluación. El aumento de precio del dólar, ¿no? Que es el sol peruano es la segunda moneda que más se ha devaluado en América Latina. De acuerdo. Ahora, yo estoy de acuerdo con subsidiar. Entonces es importante, hay un problema externo, pero no se le puede atribuir el alza exclusivamente al aumento del precio del petróleo. Y el tema del dólar aquí, sí hay un problema, creo que fue Carlos Anderson el que dijo en el Congreso, estamos nosotros generándonos un problema, que es la inestabilidad política que ha provocado el incremento del precio del dólar. ¿Es correcto? Carlos lo explicó muy bien en el Congreso. ¿No es cierto? Muy sencillo. Dos factores. Sí, ¿no es cierto? El factor es internacional. Sí. Nosotros importamos petróleo, importamos gas. Correcto. Y el factor local, donde la moneda peruana se continúa devaluando. Y eso se ve reflejado en el aumento del precio del gas. De acuerdo. Muy bien. Entonces, el gobierno anuncia que va a bajar. O sea, lo que se le queda al consumidor, al peruano, es... pero va a bajar el precio del gas. Enhorabuena, qué bien. ¿Es así de sencillo, causa-efecto? Mira, yo estoy de acuerdo con un subsidio focalizado, eficiente. Dárselo a quien realmente lo necesita, a nuestros compatriotas que están más afectados por la pandemia, por la crisis. ¿Ya? Este subsidio, en el Fondo de Estabilización, es un subsidio a las empresas, que llega a todos. Es como que regalaras billetes en la calle. Ya. Entonces, o sea, llega al que el que tiene todavía su empleo formal, sigue recibiendo su mismo sueldo y podría todavía pagar un costo adicional, ¿no es cierto? Llega a una gran residencia, llega a un hotel de lujo, ¿ya? Y al poblador, al que realmente lo necesita, al más necesitado, ahí hay interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no va eficientemente, no lo recibe él directamente. Ya. Mucho más adecuado es el Fondo de Integración Energética Social. Ya. Donde aquellos que consumen menos de 45 kilovatios por hora al mes y que tienen un ingreso muy bajo, reciben un cupón de descuento de 20 soles. Pero acá no tiene sentido dar 10 soles a todos. Vamos a aumentar el gasto en la caja fiscal y no estamos subsidiando eficientemente, no estamos dando un subsidio focalizado. Y había la alternativa entonces, que es la que has mencionado, o sea, un bono de descuento en el consumo de energía eléctrica. Efectivamente, ese Fondo de Integración Energética, que es mucho más eficiente, mucho más focalizado, más adecuado para quien realmente lo necesita. Claro. Acá esto equivale a que tú salgas a la calle y regales dinero a todos. Y des dinero para que compren su balón. Entonces no es justo a alguien que no necesita ello, que está en una zona residencial, que tiene un hotel de alta clase, ¿no? Evidentemente, darle ese subsidio por los bonos. Tiene que ir al que está más afectado por la crisis. No va a alcanzar el dinero para subsidiar a todos. Claro, además esta tendría que ser una medida temporal. Ese subsidio debiera ser una medida temporal, ¿correcto? Además es un subsidio a la empresa. Claro. Es arriba, no es un subsidio a quien realmente lo necesita. Y no tenemos la seguridad que ese subsidio otorgado arriba va a llegar realmente al poblador que subsiste con un balón y con una cocina y con un consumo energético mínimo, que es a quien debemos apoyar. ¿Cuánto le cuesta al Estado este subsidio? Que puede sonar muy bien porque la gente dice, pero si tiene plata, tiene que usar la plata para los que más necesitan, o sea, ¿por qué cuestionan? Pero ¿es sostenible en el tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Mira, ese es un comentario excelente. Los recursos del Estado no son infinitos. Acá el problema del populismo es que el populismo entra a una parafernalia, a un festín de gasto fiscal. Repartimos bonos por la patria, bonos por fin de año, damos dinero acá, allá, pero llega un momento en el cual eso colapsa, en el cual eso termina, y ahí se generan hiperinflaciones y sucede lo que ha ocurrido en otros países, donde cambian la Constitución, culpan, porque nunca asumen su responsabilidad. Siempre al terminar en ese proceso de colapso, culpan a los empresarios, a la derecha, a los transnacionales. Claro. Entonces, en ese momento es donde surge el mayor problema, digamos, a futuro. Estamos generando un déficit monstruoso a futuro, a pesar
de que hoy día tenemos recursos. El bono Yanapay que se va a entregar, ¿te parece adecuado? Mira, en el bono Yanapay, mi observación es la siguiente, tampoco está focalizado. ¿Por qué? Porque está yendo a todos aquellos que ganen menos de 3.000 soles. Yo puedo ganar menos de 3.000 soles y no ser pobre, no merezco el bono. Más aún, se estima que va a significar un gasto de 5.000 millones de soles y va a ir dirigido alrededor de 13,5 millones de personas. Los verdaderamente pobres, de acuerdo al INEI, son 10 millones. Y por otro lado, el bono no debería ser individual. Si no hay base de datos para tener el registro individual. Ya hemos tenido problemas con el reparto de los bonos en el gobierno de Vizcarra y también, ¿no? De filtraciones y todo eso. Claro, los registros... El bono debería ser otorgado por familias, donde ya existe esa base de datos. Claro. O sea, mi preocupación es por qué se ha trasladado mi inquietud a una entrega de bono individual. Bueno, en Venezuela existe el carnet de la patria a nivel individual. Entonces es una forma de tener adeptos políticamente. Es que estoy pensando, un bono, una firma por la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces ellos son los que reciben, ¿no?, las prebendas. Y se además la acostumbra al poblador a que por ese apoyo incondicional político se le compra para recibir, digamos, de dádivas del Estado. Y el ciudadano lo que quiere es trabajo, no un trabajo momentáneo que salgas a barrer las calles y a los 2 meses termine. El error de la política del gobierno es que ellos piensan que el gasto fiscal es infinito, que todo el empleo lo genere el Estado. El Estado no genera empleo, Pamela. El Estado lo que puede hacer es momentáneamente sacar a barrer las calles, algo de emergencia. Pero eso termina y los ciudadanos, el ciudadano de la calle, el de a pie, quiere trabajo permanente. Pero para ese trabajo permanente necesitas crecimiento. Claro. Para crecer necesitas inversión. Y para inversión principalmente privada necesitas confianza y estabilidad política, que es lo que no tenemos. Es lo que no tenemos. El bono Yanapay también tiene un ciclo, o sea, tiene un inicio y un fin. No, eso no se ha anunciado. ¿Cuál es el tiempo de aplicación del bono? Y bueno, además de la focalización, el tiempo, digamos, de aplicación, mi impresión es que lo van a ir generando en el camino a lo que dé la caja fiscal, pero no hay una estructura, no hay una planificación del Estado. Estamos en una crisis que no sabemos cuánto va a durar. No sabemos si la pandemia va a durar medio año, 1 año o 2 años de por medio. Tenemos la suerte de esta bonanza minera y tenemos ingresos que hemos recibido del exterior. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos entrar a este festín de gasto público y a crear empresas públicas, laboratorios. No tiene sentido. En el tema del laboratorio, Oscar Ugarte ha sido muy claro. Ha dicho, enhorabuena, qué bien, ¿no? Porque sería el primer país en la región, no, el tercero, porque ya está Argentina y Brasil. Sí. Sería el tercero en la región que tendría una planta que fabrica vacunas que Perú no tiene. Pero la realidad es que eso no va a ocurrir sino hasta... probablemente, Ceballos dice 2023, Oscar Ugarte dice no, eso va a tomar mucho más tiempo y lo urgente es ahorita, por ejemplo, que Gamaleya o que cumpla con entregar las vacunas que están comprometidas. Pero bueno, el anuncio del presidente ha hablado de millones de soles, miles de millones de soles en obras de infraestructura, ¿no es cierto?, que van a generar empleos temporales. Ojo con esa palabra, porque cuando dice generar empleo, la gente dice, qué bien, voy a tener chamba, yo que estoy desempleado, enhorabuena. Pero vayamos al tema temporal, es 1 o 2 meses, y lo que se necesita es empleo formal, para ganar más contribuyentes que alimentan la caja fiscal, que nuevamente no es sencillo. Si hay caja fiscal, hay obras, hay infraestructura, pero si no generas una base contribuyente sólida, fomentando la inversión, ¿de dónde vas a sacar la plata? Y tomas medidas contradictorias, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la parte laboral, en el Ministerio de Trabajo, quieren anular suspensión perfecta, con lo cual van a llevar a la quiebra a pequeñas y medianas empresas. Claro. Quieren aumentar el salario mínimo. El porcentaje que esté salario mínimo es ínfimo, no son más de 400.000 personas. Y lo que vas a generar es más informalidad, más desempleo. O sea, no hay una visión de cómo funciona la economía. Lo que hay es un énfasis en gasto público y prebendas, digamos, en el corto plazo. Y el gasto que mencionas, el problema no es dinero. El problema es corrupción e ineficiencia en el gasto que llega a las regiones. Y eso no ha cambiado. Incluso cuando el presidente menciona que va a crear un organismo que va a supervisar el uso de los recursos públicos. Pues ¿No le han explicado al presidente que ya hay una Contraloría? Que funcione en otra forma, que al contrario tiene que reforzar las instituciones. Claro. O sea, no entiende cómo funciona el Estado.
Y eso Entonces, es ahí peligroso. hay que explicarle, hay que decirle, el Estado tiene una organización, tiene una estructura. No podemos desarmar la institucionalidad del país. Y tenemos que marchar con un rumbo. La campaña electoral terminó. No podemos seguir en una campaña electoral permanente. ¿El mensaje del presidente te sonó más a campaña? Mira, primero va a pasar a la historia como el mensaje más corto que haya dado un presidente del país. Esperábamos otra cosa. Esperábamos que trate el tema de la agenda política, de la crisis política, que se defina con el Ministerio de Trabajo, su rumbo del país. Pero simplemente salió a hacer dos anuncios que estamos comentando, el Fondo de Estabilización y los bonos, que para ello bastaba con un Twitter. Claro. Necesitamos que el señor Castillo gobierne, tome decisiones. Que no nos invite a debates sin zapatos. Eso ya terminó, ya él es presidente. Desde acá lo invocamos. Señor presidente, gobierne, denos un rumbo, llámenos a la unificación nacional. Pueblo, no pueblo, usted ha ganado por descarte, es un mínimo por descarte en el país. No tiene usted el apoyo del país. Alejandro, a ver, pero el presidente con sus silencios también nos está dando un mensaje, porque se le pide cambios de ministros y con su silencio y con esa sola frase, los ministros están en permanente evaluación, van a seguir en sus cargos. El presidente está decidiendo respaldar este gabinete cuestionado y nos está dando un mensaje. Luego hay mensajes contradictorios. La fotografía con Julio Velarde hace unas semanas y hoy parece que la permanencia del señor Velarde ya es inviable por los nombres que se vocean, y entiendo que Julio Velarde había dicho, dependiendo de quiénes me pongan en el directorio y si voy a poder seguir trabajando, ¿no?, en la línea que nos ha permitido estar en esta situación, ¿no es cierto? Que ha permitido, digamos, que la situación no sea más crítica, la permanencia del señor Velarde. Así es. Pero es la estrategia del gobierno. La estrategia es avanzar, negarlo, contradecirse, mentir y después en camino ir ajustando. Pero tienen un objetivo claro, un objetivo bien definido, y eso tenemos que darnos cuenta. Ellos no les interesa realmente me equivoqué y por el bien del país vamos a corregir. Ratifico, voy a cambiar. No, dice ratifico el doctor Julio Velarde que se queda. Después lanzan este mensaje. ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que significa sacar a Julio Velarde? Dan marcha atrás, pero van a volver en lo mismo. Esto es un juego, es una estrategia planteada por los partidos de izquierda. Y esta es una treta conocida en política. Mentir, dar marcha atrás, contradecirse, pero seguir avanzando. Ellos saben a dónde van a llegar. Y nosotros como ciudadanos, el ciudadano de pie, tiene que darse cuenta a dónde nos están llevando. ¿A dónde quieren llegar? O sea, la meta final es que el Congreso pida la censura o de Maraví o de Bellido y hacemos cuestión de confianza. Empezarán por Maraví y ¿será capaz Bellido y Castillo de hacer cuestión de confianza por un ministro como Maraví? Mira, no me llamaría la Porque atención. sería la primera censura, cae el gabinete, se queda con las balas de plata famosas, se queda sin una bala de plata. Y luego entramos nuevamente a este trance. Mientras tanto, ¿cuántos meses pasan de que el Perú sigue frenado en el tema económico? Y digamos, el deterioro continúa, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, el ciudadano a pie ve Standard Poor's, lo que ha pasado con Moody y ve algo lejano. Dice, bajaron de calificación. ¿Qué significa esto? Para explicarlo en términos muy simples. Ya no estamos en los mejores alumnos de la clase. Estamos en los alumnos que pueden ser desaprobados. Tiene dos efectos directos. El primero, que ya no va a haber recursos en el presupuesto del próximo año para educación, para salud, para carreteras. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar más por la deuda. Y el segundo efecto, como somos más riesgosos, sube el costo del dinero. ¿Y a quién afecta? Al pequeño, mediano empresario. Entonces el ciudadano de la calle ve esto lejano, pero no es así. Esto nos está impactando a todos. Lo que nos costó más de 20 años, mira. La permanencia de Julio Velarde o la no ratificación de Julio Velarde, ¿qué impacto podría tener, Alejandro? Porque en algún momento Guido Bellido, en sus redes cuando no era premier, puso, ¿qué tanto aferrarse a Julio Velarde? No hay imprescindibles, o sea, ¿por qué no? Verónica Mendoza también era de esa idea, ¿no? A Julio Velarde sí se le puede cambiar, nadie es imprescindible, hay otras personas que pueden asumir. Bueno, como estamos viendo, tienen miles de personas y cualquier persona puede asumir, porque estamos viendo no solamente no interesa corrupción, no interesa incompetencia en los puestos públicos, lo que interesa es fidelidad al partido, lo estamos viendo, a la organización. Entonces, por eso hay miles, y va a haber más oportunismo, digamos, porque estoy viendo
En el país, digamos, hay toda una historia de arribismo y oportunismo. Realmente me quedo impresionado de ver cómo ese oportunismo aborda al gobierno hoy en día. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que está en el fondo es cambiar la Constitución, cambiar el régimen económico y vuelta a un esquema fracasado de 50 años atrás. Generar hiperinflaciones, empresas públicas. Ese es el objetivo, esa es la razón de ser. Y Julio Velarde garantiza, evidentemente después de 15 años de haber sido uno de los banqueros más exitosos en América Latina, reconocido internacionalmente, que eso no va a ocurrir. No va a exponer su prestigio en ello. Entonces es una traba para ellos, pero no saben cómo salir de ello. Entonces, y eso da resultado a estas contradicciones, ¿no? Aquí juega un rol muy importante una oposición responsable en el Congreso, pero ahí tampoco, conversaba más temprano con César Campos, tampoco vemos que estén alineados frente a los peligros que encarna este gobierno con lo que estamos viendo, vinculaciones con grupos radicales, o sea, Movadef, que es Sendero Luminoso, estas decisiones insólitas de nombrar gente sin el perfil técnico, pero además con cuestionamientos morales y éticos, lo que está pasando en la DINI. O sea, todos los días, como comentamos fuera de cámaras, hay una novedad, y una novedad que simplemente es nuevamente una cachetada más al sistema democrático y a la idoneidad que deben de tener las personas que cumplen cargos públicos. Mira, día a día te encuentras con el DINI, con la DINI, pongamos la división de inteligencia, es lo más calificado, es toda una línea de carrera en las organizaciones. ¿Cómo poner esta persona? Seguridad Social también no puede manejar, está cancelado con su brevete, sí, claro, por manejar ese estado de ebriedad. Y el Congreso, evidentemente hay interrogantes, porque más tienen consignas grupales de negocios. Están planteando que aquellas universidades que han sido observadas por la SUNEDU, claro, vuelvan otra vez, o sea, en otras palabras, cancelar SUNEDU por 2 o 3 años y que le den título a quienes no lo merecen. Ese es un engaño, porque si esa es la opción, presenten una ley en la cual, como estamos en pandemia, todos los que están en los últimos años tengan el título, pero ese título no va a servir para nada. Claro. Entonces el Congreso, desde acá va mi invocación, dejen las consignas partidarias grupales, el país los necesita, el país necesita un rol diferente, un rol distinto. Vivimos una verdadera crisis económica, política, social y sanitaria. Dejen a sus auspiciadores, dejan a los negociantes de la educación, a las universidades de fachada, hagan el apoyo y el cambio que el país necesita. ¿Ves? Es difícil descifrar al presidente Castillo, más se le puede evaluar por los relacionamientos que ha tenido antes de llegar a la presidencia, y esos nos llenan de dudas. Vemos que este señor César Tito Rojas, que visitó la PCM con tanta holgura y facilidad, es un personaje con el que el presidente Castillo tiene mucha relación en su pasado sindicalista. Y no es, están los reportes policiales que vinculan al señor Tito Rojas con Movadef. Entonces... Mira, hay 3 grupos, mi impresión. Uno, el primer grupo ligado por el Movadef, que no pensábamos que era tan grave la situación, porque es evidentemente el vínculo con Movadef, la rama más radical de lo que implica la parte magisterial. El otro grupo es Cerrón. Así es. Y un tercer grupo, que es la Verónica, todo el grupo de la izquierda. En ese juego de los 3, no tengo en claro qué cosa es lo que puede suceder como panorama. Puede ser la rama más radical del Movadef. Entonces no hemos evaluado lo que significa este juego de las 3 fuerzas y cuál va a ser la estrategia de quienes defendemos la institucionalidad y queremos un país para mejora, ¿no? Ahora, lo cierto es que en ninguno de los 3 el tema nos garantiza estabilidad económica, política, que es lo que va a dar estabilidad económica, que es lo que empezamos comentando. Nuevamente, Carlos Anderson diciendo, nos hemos generado un problema por las decisiones políticas que está tomando este gobierno y el presidente Castillo. Ninguno de estos 3 frentes alrededor del presidente nos garantizan que en el corto o mediano plazo va a regresar cierta certidumbre para el país. No entienden lo básico de la economía, no entienden el mundo global. Hay un líder mesiánico como es Cerrón, al margen de sus acusaciones de corrupción, porque es mesiánico, plantea la Unión Soviética, el paraíso, la tierra eterna, que es Cuba, lo único que conoce. O sea, es de los años 60. El magisterio con la Movadef, consignas, digamos, de la época de Bismael, encubiertas porque se disfrazan, se dicen, se contradicen.
Y una izquierda que en muchos de los aspectos no se ha renovado lo suficiente. Entonces, hemos caído en una situación complicada. La izquierda de Verónica, que con gusto ha claudicado a todo lo que os oponía. Tienen a un premier misógino y presuntamente vinculado a Sendero Luminoso, al ministro de Trabajo lo mismo, que no le hacen ascos al secretario general del partido, que funge casi con un poder de facto, condenado por corrupción. Verónica Mendoza se separó de Vladimir Cerrón, o sea, rompió esa alianza por las acusaciones de corrupción en contra de Vladimir Cerrón, y sin embargo hoy se sientan al partir de un confite y no le hacen ascos a eso. Incluso las mujeres de izquierda, un silencio absoluto cuando implica cuando se comenta el maltrato a la congresista Patricia Chirinos. U organizaciones, ONGs y organizaciones de derechos humanos que en su momento y que tienen una razón de ser, ¿no? Defendiendo a los injustamente acusados, los derechos humanos. Pero sobre estas conexiones evidentes de Movadef con el gobierno, con congresistas, con militantes del partido, mudos. Y nos llevan a una situación mucho estamos más complicada. como anestesiados. No comentan, están participando de un juego que puede ser mucho más complicado. Sí. Esto es como la película El Juego Sin Fin. ¿No? O sea, están participando ellos, no sé, si consciente o inconscientemente en muchos de los casos, sumado el oportunismo, digamos, político que hay, pero de por medio hay un final mucho más complicado, que sí está planteado por ellos. Y tenemos que estar conscientes de esa situación. Cuba, Venezuela. Claro, es el paraíso fiscal, ¿no? Para ellos, ¿no? Es la tierra prometida para el señor Cerrón, ¿no? Y estamos viendo que muchas de las cosas, el aprendizaje va en esa dirección. Generar gasto, el carné de la patria, los bonos individuales, ¿no? Una serie, digamos, de manejo de pautas de por medio, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. En el país tenemos que tener un rumbo, un camino definido, ¿no? Dando estabilidad, superar la crisis, un llamado a todas las fuerzas democráticas en esa dirección, ¿no? Gracias, Alejandro, por estar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación. Gracias.